Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos tuvimos una semana difícil durante esta semana? Amén. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros tuvimos que echar mano de la paciencia? Híjole, creo que casi todos, hermano, todos los seres humanos en nuestra vida tenemos que echar mano, hermano, de la paciencia. Y la paciencia, según lo que nos dice la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu. Alabamos a Cristo. ¿Sí? Pero esto es lo que vamos a ver en esta semana. La semana pasada, ¿alguien se acuerda de cuáles frutos fueron los que hablamos? Fueron 3. El amor. Bueno, teníamos mandarinas. Había mandarinas, ¿verdad? Pero fueron amor, gozo, paz y las mandarinas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Plátanos. Entonces sí estamos de acuerdo que estamos hablando de frutos. ¿Decimos amén? Amén. Ok, la semana pasada hablamos del amor, del gozo y de la paz. Estos 3 frutos fueron los que hablamos la semana pasada, y hoy, como les decía, tenemos la paciencia, la benignidad o amabilidad y la bondad. Y decíamos la semana pasada, hermano, que los frutos no se hacen, sino que nacen. ¿Decimos amén? Y que los frutos del Espíritu nacen en la vida de un hombre que permite primeramente que el Espíritu Santo more dentro de él. ¿Decimos amén? Y esos frutos, hermano, nacen cuando aquella persona se deja llevar para que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Decimos amén? Y cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿qué es lo que nos guía, hermano? Pues nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Y a dónde nos lleva? Pues al pecado. Y miramos, hermano, que nuestra naturaleza pecaminosa o la carne no se lleva en sí con el Espíritu. ¿Decimos amén? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Allá atrás en Gálatas 20 o 21, hermano, ahí es donde dice que estos dos no se llevan entre sí. ¿Decimos amén? Y también miramos que estos dos no se llevan entre ellos. Esto quiere decir que el Espíritu no nos puede llevar a las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa. Ok, en este día la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, hermano, bíblicamente es una virtud divina que nos trae el Señor para soportar las dificultades y que nos da fortaleza, esperanza y dominio propio, esperando el tiempo y la voluntad de Dios. Pero no solamente tolerando, sino que esto nos sirve para ir creciendo en fe. ¿Sabe, hermano? Muchas personas, por falta de su paciencia, ¿qué es esto? Por la impaciencia, aún pueden llegar a perder muchas cosas. Cosas como matrimonios, trabajos, familias, amistades. ¿Por qué? Por no tener paciencia, por querer hacer las cosas a su modo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Sabe, hermano? Todo tiene su tiempo y tenemos que saber controlarnos, porque Dios, hermano, trabaja a su tiempo, a un tiempo perfecto. Dice la palabra, hermano, en Eclesiastés, ¿todo qué? Todo tiene su tiempo. ¿Y es al tiempo de quién? De Dios. No es al tiempo nuestro, hermano. ¿Sabe? Muchos de nosotros, hermano, queremos, hermano, ver la mano de Dios. ¿En qué momento? En un problema, en una enfermedad. ¿Cuántos decimos amén? En una lucha. Pero ¿cuándo queremos ver esa mano de Dios? Ya. Alabamos a Cristo. La queremos ver lo más pronto posible. Escuchen lo que dice Santiago, hermano, ahí en el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese aquí, dice la palabra, hermano, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ponemos contentos cuando tenemos problemas? Nadie. ¿Cuántos nos ponemos contentos cuando estamos enfermos? Nadie. ¿Cuántos nos ponemos contentos, hermano, cuando hay una crisis laboral, familiar, matrimonial? Nadie. ¿Por qué, hermano? Porque es difícil, hermano, cuando lo hacemos nosotros solos. Alabamos a Cristo. Jesús, hermano, permite que enfrentemos o que pasemos por diferentes contratiempos. Él permite que pasemos, hermano, por situaciones difíciles. Incluso permite, hermano, que en el camino nos encontremos con personas también difíciles. Y hay veces, hermano, nosotros somos las personas difíciles. ¿Cuántos decimos amén? ¿Alabamos a Cristo? ¿Sabe, hermano? La palabra dice, hermano, que cuando tomamos las cosas tomado de la mano de Jesús, que es otro de los frutos, hermano, que nos va a dar el Espíritu, el gozo del cual hablamos la semana pasada, que cuando tenemos por sumo gozo, hermano, cuando nos encontremos en diversas pruebas, no es porque yo esté contento por el problema, ni es porque yo esté contento por la enfermedad o por la situación difícil, no. Yo debo de estar contento porque voy a ver la mano de Dios en medio de aquella situación. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando yo estoy confiando en Dios, ¿sabe qué, hermano? Estoy teniendo paciencia. ¿En quién? ¿En la situación? ¿En la enfermedad? No, estoy teniendo paciencia en Dios. La palabra, hermano, considera las pruebas, hermano, las luchas, las enfermedades, las dificultades como inevitables. Si alguien le dijo, si usted llega al camino del Señor no va a tener problemas, le mintió. ¿Alabamos a Cristo? Si alguien le dice, hey, no vas a tener enfermedades, mentira. Hey, ya no vas a tener ninguna lucha, mentira. ¿Alabamos a Cristo? La diferencia, hermano, que ahora los problemas, las dificultades y las enfermedades vamos a tomarlas tomado de la mano de Jesús. Y el Señor nos va a dar las herramientas. Una de esas herramientas, hermanos, son los frutos del Espíritu. ¿Alabamos a Cristo? Esos son una de esas herramientas, hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo dejamos que salgan, que nazcan esos frutos en medio del problema, hermano, las pruebas, hermano, son ocasiones para gozo. ¿Cómo me voy a gozar? Yo les decía, es que voy a ver la mano de Jesús, voy a ver la obra del Espíritu Santo en medio del problema, en medio de la enfermedad. Pero ¿cómo tengo que esperar, hermano? Pacientemente. ¿Alabamos a Cristo? Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? El esperar pacientemente no es que usted y yo, hermano, estemos resignados o que estemos desalentados, hermano. Podemos tener un sumo gozo en medio de las pruebas debido, hermano, a que son utilizadas para producir paciencia. La prueba, hermano, el Señor la permite para que usted y yo estemos confiando en Él y que lo esperemos a Él confiando, hermano. Mire, hermano, las pruebas, según la palabra, no nos producen fe. ¿Alabamos a Cristo? Si usted espera que un problema, que una situación difícil nos va a producir fe, estamos equivocados. Lo que nos va a producir, hermano, aquella prueba, hermano, es paciencia. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor? Se está apagando. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted y yo dejamos que las pruebas, que las luchas, gloria a Dios, que las pruebas, hermano, que las luchas, hermano, sean más grandes que nuestra paciencia en el Señor, ¿sabe qué va a haber en nosotros, hermano? Va a haber amargura y desaliento. Y va a haber una desconfianza total en Jesús. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Va a haber, hermano, amargura, hermano. ¿Sabe por qué hay, hermano, algunas personas
que se les ve la cara, hermano, así contristada, así contraída, perdón, hermano. ¿Por qué contraída, hermano? Porque no tienen, hermano, una confianza en Jesús. Cuando usted y yo tenemos confianza en Jesús, hermano, nuestra cara refleja esa luz de Jesús. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿O usted cree, hermano, que una persona que tiene a Cristo puede andar siempre enojada? ¿Decimos amén? No. O sea, una persona que tiene a Cristo tiene que reflejar a Cristo ante las personas y tiene que reflejar esa paciencia en Cristo. Cuando, hermano, no tenemos esa confianza, hermano, vamos a tener una amargura dentro de nosotros y la gente lo va a ver. Vamos a tener un desaliento dentro de nosotros y la gente lo va a ver. Estás enfermo, sí, pero confío en que el Señor va a obrar. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Esa es una persona con un aliento de confianza en Jesús. Una persona que no tiene un aliento de confianza en Jesús, hermano, ¿estás enferma? Sí, creo que ya me voy a morir. ¿Dónde está nuestra confianza en Jesús? Está bien, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mientras estemos aquí, hermano, tenemos que vivir para Cristo. Decimos amén. Y tenemos que servirle a Cristo. Estamos hablando, hermano, que la impaciencia produce amargura y desaliento en nuestra vida espiritual. ¿Saben? Por eso es que la palabra nos exhorta a tener por sumo gozo en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de lucha. Le vuelvo a decir, porque cuando tenemos por sumo gozo es porque vamos a ver la mano de Dios en medio de aquella situación. ¿Y cómo vamos a esperar? Con paciencia. ¿Sabe? La obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales. Había un hombre, hermano, en el Antiguo Testamento que él tuvo diferentes problemas, diferentes luchas, hermano, diferentes circunstancias difíciles en su vida. Una de ellas, hermano, su suegro lo perseguía para matarlo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Cuántos conocemos al rey David? Pues su suegro lo quería matar. Saúl primero le dijo, te voy a dar a mi hija, pero después lo buscaba para perseguirlo. ¿Y sabe qué quería hacer? Lo quería matar. Y David, hermano, no nada más pasó por esa prueba, por esa lucha, hermano. Él tuvo una familia disfuncional, hermano. Ya cuando tuvo a sus hijos, hermano, uno de ellos lo buscaba para matarlo, hermano. Y entre ellos se andaban peleando, hermano. Uno de sus hijos acusó de una de sus hijas. Tuvo una familia hecha un desastre. ¿Y sabe qué fue lo que escribió David en uno de sus salmos? Según el Salmo 41, escuche lo que dice. Pacientemente esperé. ¿A quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo lo esperó al Señor, hermano? Pacientemente. Él no, hermano, estaba diciendo, mi suegro, ¿por qué me quiere matar? No, él no estaba diciendo, ¿por qué mi familia está hecho un desastre? Él no se estaba lamentando, aún sabiendo su situación. Él esperaba pacientemente a Dios, a que Él se glorificara en medio de su problema. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es de importante la paciencia en nosotros? Y tenemos que dejar que nazca, que florezca de nuestro corazón. Algunos puntos que tenemos que poner en práctica por medio de la paciencia es que debemos reconocer, hermano, la soberanía de Dios. Esto es clave, hermano, para desarrollar la paciencia. ¿Qué es la soberanía de Dios, hermano? Que Él tiene el control ¿de qué? De todo. Él tiene el control de todo. Hermano, una de las claves, hermano, de que si nosotros sabemos, entendemos, comprendemos y vivimos, hermano, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que Él está con nosotros, ¿y quién puede atentar en contra nuestra? Si yo voy caminando, hermano, y tengo un problema,
Oh Señor, ¿en qué momento te vas a glorificar? ¿Decimos amén? La plena conciencia de decir, tú te vas a glorificar en medio de esta enfermedad. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? No lo sé. Tú te vas a glorificar en medio de esta lucha. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Yo no sé. Pero tú lo vas a hacer. Debemos, hermano, reconocer la soberanía completa de Dios, hermano. Les decía al inicio, todo es al tiempo de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay una agenda celestial. Imagínese, hermano, Dios, hermano, conociendo a todos y cada uno de los creyentes en Él. Imagínese todas las peticiones que tiene Dios de nosotros, hermano. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Todas las peticiones. Y no que Él no pueda responderlas todas al mismo tiempo, pero Él quiere que la paciencia nazca y florezca en nosotros. ¿Alabamos a Cristo? Que Él, hermano, nos va a responder. ¿Cuántos decimos amén? Porque Él ya nos ha respondido otras veces. Y Él nos va a volver a responder, pero ¿sabe cuándo? A su tiempo. Según, hermano, como estemos en la lista de la agenda de Él. Entender esto, hermano, es sabio. Es comprender, hermano, que nuestra vida se desarrolla de acuerdo a un plan maestro. A un plan, hermano, que Dios tiene el control perfecto de ese plan. ¿Decimos amén? Si usted y yo estamos aquí, hermano, es porque estamos dentro de ese plan perfecto de Dios, hermano. Aprender que la impaciencia no hace que las cosas se muevan más rápido. El acelerarnos nosotros, hermano, antes que el plan de Dios, nuestro resultado, hermano, no va a ser más rápido. ¿Cuántos nos acordamos de la historia de Abraham? ¿Recuerdan que Dios le prometió que iba a tener una descendencia muy grande? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? ¿Esperó en Dios? ¿O fue y engañó a su esposa con su sirvienta? ¿Esperó en Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Y estuvo a punto de perder su matrimonio. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? ¿Se da cuenta, hermano, como la impaciencia no hace que las cosas se muevan más rápido? ¿Alabamos a Cristo? Saber, hermano, que nosotros somos hijos de Dios, hermano, es saber, hermano, que estamos dentro de ese plan perfecto de Dios, hermano, y que, hermano, usted y yo tenemos que ser pacientes sin importar el ritmo que Él nos ponga, el ritmo que Él diga, hermano, el ritmo, hermano, al cual va a ser lo mejor para nosotros. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuántos creemos que Él no se equivoca? Mire, otro de los frutos, hermano, que estamos viendo el día de hoy, hermano, es la benignidad o amabilidad, según algunas traducciones, que va de la mano del siguiente fruto, que es la bondad. Pero vamos a ver qué es la benignidad. La benignidad es un interés sincero, tierno, compasivo por el bienestar de los demás, reflejado en palabras amables y en hechos concretos motivados por el amor de Dios, que se manifiesta incluso hasta hacia los más ingratos y difíciles. En resumen, el ser bondadosos unos con otros tiernamente, compasivos y perdonándonos los unos por los otros. ¿Cuántos de nosotros en esta semana tuvimos que echar mano de este fruto, hermano? El ser amable con alguien que no nos trató tan bien. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Tenemos que echar mano de los frutos en todo lugar, hermano. Y aún, hermano, con las personas, hermano, que no nos van a caer tan bien, también con ellos tenemos que reflejar el amor de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué, hermano? Porque es algo que nos pide el Señor. Porque es algo que nos pide el Señor Jesús, hermano, que tiene que nacer de nosotros. La bondad, hermano, es algo similar.
Es un fruto que transforma al creyente para reflejar el carácter de Dios mediante las acciones de otro fruto, de amor, compasión y generosidad. Mira, hermano, vamos a estar viendo dos historias de la palabra. Y estas dos historias van a ser un claro ejemplo, hermano, de la benignidad y la bondad. En una ocasión, hermano, dice la palabra que había un intérprete de la ley y que le pregunta al Señor Jesús: oye, maestro, ¿qué hago para obtener una vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: hey, tú conoces lo que dice la palabra. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo, si lo sabemos, como a ti mismo. Y este hermano, intérprete de la ley, le dice al Señor Jesús: oye, Señor Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Y allí es donde vamos a ver esa historia en Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Sí? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidarlo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos, hermano, primeramente, vemos a un hombre que cayó en desgracia. A un hombre, hermano, que iba de Jerusalén a Jericó. En aquellos tiempos esos caminos, hermano, no eran muy bonitos que digamos. Y dice la palabra, hermano, que a este hombre, hermano, no nada más lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto, tirado. Y dice la palabra, hermano, que aparece un hombre, un religioso, hermano, alguien que creía, hermano, en Jehová de los ejércitos, hermano, y que era sacerdote, y que lo ve tirado, hermano, y que en lugar de estrecharle la mano, en lugar, hermano, de que su fruto de la bondad, de la benignidad, de la amabilidad, hermano, de amor hacia aquella persona, hermano, surtiera efecto en él, se pasó de largo. Y después, hermano, dice que pasó un levita, alguien que servía en el templo, alguien, hermano, que cuidaba todos los objetos de ahí del templo, hermano, y que estaba al servicio de Dios, y que también lo ve tirado, hermano, herido, y se va de largo. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Ahora yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que estos hombres tenían dentro de ellos al Espíritu Santo? ¿Por qué, hermano? Porque no se vio reflejado. ¿Alabamos a Cristo? Ustedes pueden decir, o yo puedo decir, hermano, o tal vez yo sí hubiera pasado por ahí, yo podría haber dicho: es que yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé qué está pasando.
Yo tengo que ir a la iglesia. Si yo fuera el sacerdote, tengo que ir a predicar, tengo que ir a preparar el servicio. No tengo tiempo. Si fuera levita, no, es que yo tengo que ir a tocar, yo tengo que ir a cantarle a Dios. No tengo tiempo. Señor, ayúdalo tú, hazlo como tú puedas. Señor, tú eres grande y poderoso, tú puedes estrechar tu mano y sanarlo. Yo mientras voy a cantarte. Y ahí lo dejaron tirado. Pero llegó un samaritano, hermano, alguien que no se llevaba con los judíos, alguien que era enemigo del pueblo judío, hermano, y al ver tirado a aquel hombre ahí, fue movido a misericordia. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Su benignidad, su amabilidad con aquel hombre, su bondad fue movida, hermano, hacia aquel hombre que estaba tirado. Un corazón benigno, hermano, tenía aquel hombre samaritano. No cabe duda, hermano, que este samaritano no conocía al que estaba ahí tirado. ¿Cuántos decimos amén? Pero sí sabía, hermano, este samaritano, que la persona que estaba ahí tirada necesitaba ayuda. ¿Alabamos a Cristo? Necesitaba auxilio, necesitaba, hermano, que le curaran las heridas, necesitaba, hermano, que tal vez, hermano, cubrieran algunas de sus necesidades, hermano, porque la palabra decía que ahí estaba medio muerto. Este hombre necesitaba ayuda y el samaritano fue movido a misericordia. Al samaritano no le importó, hermano, lo ayuda y de manera compasiva cura sus heridas y lo lleva al mesón. Cuida de él, paga sus gastos adicionales. Y a ver, hermanos, su benignidad y su bondad tuvo un precio. Le costó tiempo, le costó esfuerzo y dinero. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Nosotros realmente estamos dispuestos a darle tiempo a Dios, tiempo a un acto de bondad, tiempo a un acto de benignidad, tiempo a un acto, hermano, de amabilidad. Cuando muchas veces nosotros, hermano, decimos, hey, es que lo que menos tengo es tiempo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Pero tengo tiempo, hermanos, para trabajar. Pero tengo tiempo, hermano, para estar en mi casa. Pero tengo tiempo, hermano, para esto. Pero tengo tiempo para aquello. Y tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? Este hombre, hermano, dedicó tiempo, esfuerzo y dinero, hermano, para aplicar la benignidad. No necesitamos conocer a la persona que necesita ayuda. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Solamente, hermano, tenemos, hermano, que saber o tener el conocimiento que aquella persona necesita ayuda. ¿Ustedes creen que el hombre herido, hermano, hizo algo para recibir la ayuda del hombre de samaritano? Él estaba tirado ahí, estaba inconsciente, hermano. Él no hizo nada, hermano. Él solamente, hermano, estaba ahí tirado medio muerto. Y el samaritano le mostró algo de Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Hay otra historia, hermano. Hay otra historia, hermano, que Jesús les habla, hermano, y les dice a sus discípulos, hey, va a llegar un tiempo en que va a haber un juicio. ¿Cuántos decimos amén? Y el Señor va a venir en gloria y habrá gente de todas las naciones. Y sabe, hermano, el Señor va a apartar a sus ovejas de sus cabritos. A uno los va a poner a la derecha y a otro los va a poner a la izquierda. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces empieza a decir ahí en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde ¿cuándo?
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Enfermo y me visitaste y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos algo de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice en el verso 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo tenemos que reflejar los frutos del Espíritu a las personas que se están perdiendo sin Jesús. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y no estamos hablando de obras de caridad. No. Es muy diferente una obra a un fruto. Porque la obra se tiene que hacer un esfuerzo, hermano, para hacerlo. Y el fruto va a nacer. Yo le decía, hermano, que el primer hombre, el samaritano, él, hermano, invirtió tiempo, invirtió dinero, hermano, y invirtió esfuerzo. Pero usted y yo, como ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, hermano, no nos va a costar, hermano, el dedicar tiempo a alguien. ¿Alabamos a Jesús? No nos va a poder, hermano, invertir algo de dinero, algo de lo que Dios nos ha dado para ayudar a alguien. ¿Alabamos a Cristo? No nos va a poder, hermano, esforzarnos para hacer el bien, porque no va a ser un esfuerzo, va a ser algo que va a nacer dentro de nosotros. El Señor les dijo: cuando llegue el juicio, porque va a haber un juicio, decimos amén, para justos e injustos, y el Señor, hermano, va a decir: ok, me viste con hambre y me diste de comer, me viste con sed y me diste de beber, me viste desnudo y me cubriste. Oye, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Nosotros no te hemos mirado así. Cuando veas a alguien con esta necesidad, es como si lo hicieras conmigo. Estamos hablando, hermano, de frutos. Cuando vemos, hermano, a alguien allá afuera que tiene hambre, ¿sabe qué, hermano? Usted y yo no somos quien para decirle a aquella persona: es que es un alcohólico, es que es un drogadicto, es que es aquello. No, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y fue hecho con amor. Pero sabe, el que se haya perdido no es culpa de Dios. Dios lo creó con tanto amor como a usted y a mí. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Que terminó en desgracia por lo que haya sido, hermano, que a usted y a mí no nos interesa. Pero usted y yo, al hacerlo, al ayudarlo, es como si lo hiciéramos a Dios. Y ese es un fruto del Espíritu. Ese es un fruto. ¿Por qué, hermano? Porque cuando llega el juicio, hermano, el Señor sí nos va a decir: tuviste la oportunidad de mostrar benignidad con aquella persona, tuviste oportunidad de mostrar amabilidad, tuviste oportunidad de demostrar amor y bondad, y no lo hiciste. ¿Sabe una cosa? Nuestra carrera como cristianos, hermano, es de enfrentarnos a mucha gente, hermano, que no tiene a Jesús dentro de su corazón. Y nos la vamos a topar día tras día, momento a momento, hermano. Y tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Alabamos a Jesús? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con los frutos. ¿Cómo lo vamos a mostrar, hermano? Con la bondad, con la amabilidad, hermano. Y lo vamos a hacer, hermano,
de una manera genuina. ¿Cómo es una manera genuina, hermano? Cuando sale y proviene de Dios. Alabamos a Cristo. ¿Cómo lo tenemos que hacer, hermano? Por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: hey, yo Pablo, antes Saulo de Tarso, ya no vivo yo. Alabamos a Cristo. Decía: ya no vivo yo. Todo lo que yo pensaba del fariseísmo, todo lo que yo pensaba del religiosismo, todo lo que yo pensaba acerca de Dios, ya quedó atrás. Y yo todo aquello, todo lo que yo creía que está allá atrás, Pablo lo dijo, yo lo tengo por basura. Porque eso no sirve, eso no me lleva a Dios, eso no me lleva a reflejar a Dios. Lo que me lleva a reflejar a Dios es el Evangelio, es la palabra, es Jesús, es su Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que me lleva a reflejarlo a la gente, a las personas, hermano. Pero ¿cómo lo voy a hacer, hermano? Dejando que el Espíritu Santo guíe mi vida. El reflejo de Cristo, hermano, es el máximo ejemplo de bondad y compasión. Incluso la bondad puede abarcar, hermano, el perdonarnos mutuamente. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Incluso la bondad puede abarcar el perdonarnos mutuamente. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros conocemos el Padre nuestro, hermanos? ¿Y cuántos hemos escuchado esa parte? Señor, perdona nuestras ofensas. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos perdón a Dios día tras día? ¿Decimos amén? Yo me incluyo, hermano. Día tras día, yo en la mañana, al mediodía, en la noche, le pido perdón a Dios. Pero ¿sabe una cosa? También el Padre nuestro dice, como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y nosotros los perdonamos? Es difícil. Alabamos a Cristo. ¿Sabe por qué es difícil, hermano? Muchas de las veces, hermano, porque todavía dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa reine en nosotros. Nosotros tenemos que perdonar aún a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que, hermano, reflejar ese amor a Cristo, hermano, porque ahí, hermano, después del versículo 40, hermano, el Señor Jesús les dice: pero ustedes, los que me vieron hambrientos, ustedes los que me vieron sediento, ustedes los que me vieron enfermo y no me visitaron, ustedes los que me vieron en la cárcel y no me visitaron tampoco, los que me vieron desnudo y no me cubrieron, entonces ustedes se van a ir a un castigo eterno. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de ser los de la derecha, nos vamos a convertir en los de la izquierda. Y los de la izquierda, hermanos, son los que van, hermano, a experimentar ese castigo eterno. Los de la izquierda, hermanos, son aquellas personas que no van a reflejar, hermano, el fruto del Espíritu Santo en las personas. Y yo voy a poder decir: Señor, yo predicaba en la iglesia los domingos. Y yo voy a poder decir: yo profetizaba, yo sanaba enfermos, Señor, en tu nombre. Pero si la gente no vio los frutos del Espíritu en mi vida, si yo no dejé que el Espíritu Santo guiara mi vida, el Señor va a decir: no te conozco. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Hermano, los primeros frutos de la semana pasada que miramos, amor, gozo, paz, son para que usted y yo los disfrutemos. Es una experiencia personal de ir creciendo en el Espíritu. Cuando experimentamos el amor de Dios, la gente, hermano, nuestra familia lo experimentan. Cuando nos gozamos, cuando tenemos una paz, es para que usted y yo estemos tranquilos, que experimentemos que Dios nos está apapachando, nos está cubriendo, están alrededor nuestro, hermano, acampando, hermano, bajo su abrigo. Pero la paciencia, la benignidad, la amabilidad y la bondad son características
evidentes, que la gente ve si realmente tenemos una relación personal con Jesús. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Hermano, y es bien importante, sí, los de casa primero, los de la familia primero, pero también los de afuera necesitan. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Sí, la palabra dice, hey, primero los de la familia. ¿Quiénes son los de la familia? Nosotros somos la familia de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros somos primero. Pero si alguien viene de afuera, nosotros tenemos la responsabilidad de también evidenciar el carácter de Cristo de nosotros hacia ellos. Mateo 5:14, escuche lo que dice, hermano. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, estos tres frutos que estamos viendo este día, hermano, es para enseñárselos a la gente. Es para que vean el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro andar, hermano. Si alguien nos habla mal, usted y yo tenemos que responder. ¿Y de igual manera mal? No. No. Esto no quiere decir, hermano, que usted y yo, hermano, si alguien nos quiere golpear, sí, pégame, no. Simple y sencillamente, hey, soy cristiano y Cristo está atrás de mí. Y si tú te metes conmigo, te estás metiendo con mi papá. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. La mansedumbre, hermano, no es una debilidad. Eso lo vamos a ver la semana que entra. No es una debilidad. La gente, hermano, ve, hermano, algunos de estos frutos como una debilidad. Pero usted y yo sabemos que es parte de nuestra fortaleza. Alabamos a Cristo. Es parte de nuestra fuerza. Es parte del carácter de Cristo. Cristo lo reflejó al mundo. Usted y yo, hermano, lo tenemos que reflejar. Jesús nos dice, hey, ustedes, ¿quiénes? Nosotros, hermano, la iglesia, somos la luz del mundo. La gente está esperando, hermano, recibir a Cristo por medio de tal vez vendar algunas heridas. Puede que las heridas no sean físicas, tal vez son heridas espirituales, emocionales, y aquella persona está esperando que alguien invierta tiempo en orar por ella, hermanos, en decirle, hey, Cristo te ama, y todo lo que tú has pasado en tu vida, Jesús no quería que lo pasaras. Él te puede restaurar, porque Él puede hacer todo nuevo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Él te puede restaurar. Solamente, hermano, faltan los guerreros para ir, hermano, a mostrarles al mundo ese corazón del samaritano. Hey, y si falta algo más, yo lo pago. Si tengo que volver, yo voy. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Si tengo que volver a hacerlo, yo voy. Y hay gente, hermano, que no está esperando, hermano, una bebida física, un alimento físico. Está esperando una bebida espiritual. Él quiere, hermano, que en su interior corran ríos de agua viva. Que el Espíritu Santo corra en su vida, porque lo único que ha corrido es alcohol durante muchos años. Es droga durante muchos años. Es pecado durante muchos años y quiere probar algo refrescante en su vida. Quiere esperar algo de bondad. La paciencia, la benignidad,
La bondad no son cosas de temperamento. No es un pretexto decir, hey hermano, es que yo soy de carácter muy fuerte. No, hermano, deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Se trata de los frutos del Espíritu. No podemos decir, no es mi estilo, no es mi carácter, o esto no va conmigo. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo fluya y trabaje en nosotros. Que Él sea, hermano, el que nos guíe y que nos haga ser sensibles a su llamado. Y que podamos ser luz, hermano, para el mundo. Póngase de pie.